ya debería de estar grabando la clase del día de hoy, ¿verdad? El día de hoy, muchachos, vamos a ver el capítulo 6. El capítulo 6 es el de trabajo y energía cinética, o el del teorema de trabajo y energía, técnicamente, que es lo que vamos a ver. Entonces solo confírmenme que ahorita ustedes están viendo la pizarra, el OneNote. Ok. Y sí, es que como es un poco diferente ¿cómo se llama? El ambiente, dependiendo si estoy en el app o si estoy en la web, entonces no estoy acostumbrado a ¿verdad? Entonces, bueno, como les dije, el capítulo, voy a abrir específicamente el libro para... mm, capítulo 6 se llama Trabajo y energía cinética, ¿verdad? Entonces, en este capítulo o en la clase del día de hoy se supone que vamos a cubrir lo que son las primeras tres secciones. La primera sección habla del concepto de trabajo, definición de qué es difícil definir qué es trabajo, qué es energía, son conceptos un poco difíciles de definir en palabras, pero por lo menos lo vamos a definir claramente en fórmula, ¿verdad? El capítulo, la sección 2 habla del teorema trabajo y energía cinética como tal, y la sección 3 habla ya de un caso de lo mismo, pero en un caso más general, porque nosotros empezamos en casos particulares. Resulta, el libro comienza, ¿verdad? Mencionando que qué pasa si yo quiero... Eh, déjenme ver, ya lo aceptaron. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar la velocidad, digamos, de un cuerpo si yo tengo una fuerza variable? Creo que ese es el ejemplo que usa. Pues resulta que es difícil que nosotros hagamos eso por medio de las leyes de Newton, ¿verdad? Porque nosotros con las leyes de Newton hemos trabajado pues con una sumatoria de fuerzas de tal y forma que tenemos una aceleración que es constante, ¿verdad? Lo que quiere decir esto es que la fuerza neta actuando sobre el cuerpo también es constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos encontramos nosotros con una fuerza variable, una fuerza que varía con respecto al tiempo, con respecto a la posición, o que varía por cualquier razón, o si estamos en un caso con aceleración variable, este concepto, por decir así, no es que no se pueda utilizar, pero no es lo más fundamental, ¿verdad? Tenemos que encontrar una forma modificada de utilizarlo. Entonces ese no nos va a servir. Entonces, para casos como ese, nosotros lo que vamos a hacer es el concepto de trabajo. Entonces, claro, la palabra trabajo va a ser diferente cuando nosotros hablamos pues, del día cotidiano y cuando nosotros hablamos en física. Pero tienen cierto grado de similitud. Cuando ustedes piensan en trabajo, muchachos, usualmente podríamos pensar que es cuando una persona hace una actividad que requiere de algún tipo de esfuerzo, ya sea físico o mental, ¿cierto? Por ejemplo, si yo empujo un auto que se quedó averiado, ¿verdad? Entonces yo puedo considerar que mover ese auto es hacer algún tipo de trabajo porque yo me estoy esforzando físicamente, ¿verdad? O si yo estoy resolviendo alguna ecuación, ¿verdad? Entonces yo puedo pensar que estoy haciendo algún tipo de trabajo porque me estoy esforzando de forma mental en ese caso. En el caso de la física nos vamos a ir pues de luego por el lado más... eh, valga la redundancia, físico, ¿verdad? Que cuando hablamos de fuerzas y desplazamientos, ¿verdad? Entonces, en general,
cuando nosotros empujamos el carro, lo que queremos, por decir así, nuestra meta usualmente va a ser que el carro se mueva o en otros casos que el carro se detenga, ¿verdad? No vamos a aplicar una fuerza solo porque sí, sino que usualmente esas fuerzas lo que requieren es que se mueva o que se cambie el estado de movimiento de un objeto o sistema, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros va a ser técnicamente eh, una, una definición de trabajo, por decir así. Eh, como les digo, es difícil de describir fácilmente en forma de palabras, pero podríamos decir que un trabajo es eh, de una forma, lo voy a poner en color distintos. El acto de aplicar, digamos. Esta no es textual, ¿verdad? Esta simplemente es una forma como yo les estaría explicando que es un trabajo. Una fuerza que produce movimiento. O en otras palabras, podríamos decir que produce un desplazamiento, ¿verdad? Desplaza un sistema. Esa sería una forma de ponerla. Eso para nosotros es trabajo, ¿verdad? Cuando se aplica una fuerza y esa fuerza tiene como resultado el mover un sistema, un objeto o detenerlo, ¿verdad? En todo caso también podría ser eh, algo que nosotros podríamos pensar. Entonces, si nos vamos a una definición un poco más text no textual, pero un poco más clara, ¿verdad? Déjenme ver por qué. Tendríamos que hablar en términos de energía y es ahí a donde esto se vuelve algo engorroso porque la definición de energía también es algo complicado de definir, ¿verdad? O sea, usualmente la de energía se define en términos de trabajo, entonces en nada estamos, pero en general el trabajo es cuando se ejerce o se transfiere, digamos transferencia de energía por medio de una fuerza. Entonces, la definición de energía todavía no la vamos a dar como tal, pero en general, energía, la definición que ustedes van a encontrar si buscan en internet, energía física van a buscar. Le va a decir que es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo. Entonces ahí quedamos en un ciclo, pues algo como, entonces, ¿a qué me refiero? Al final, la energía es la capacidad o es un valor escalar que me cuantifica qué tanta posibilidad de movimiento o de desplazamiento tiene un cuerpo, ¿verdad? Entonces, al final, el trabajo es por medio de una fuerza, ¿verdad? Cuando yo empujo una caja, yo lo que estoy haciendo es transfiriendo la energía a la caja, o sea, para que la caja, entonces ahora la caja va a tener energía y esta caja ahora se puede desplazar, ¿verdad? Eso es más o menos a lo que nosotros nos referimos con eh, trabajo y energía, ¿verdad? Entonces ese es técnicamente la definición en palabras de trabajo, pero hemos hablado nosotros de dos cosas, entre ellas son pues muy importantes en el caso de trabajo, ¿verdad? Lo que es la palabra fuerza y lo que es la palabra desplazamiento, ¿verdad? Y en base a eso vamos a dar nuestra primera definición de trabajo. Entonces fíjense bien, a trabajo, muchachos, trabajo, que en inglés es work,
le vamos a llamar nosotros con la letra mayúscula W, ¿verdad? W. No, el libro hace la mención, ¿verdad? No la confundan con el peso, ¿verdad? W mayúscula, trabajo, W minúscula, peso, ¿verdad? Entonces, W. Entonces, técnicamente, ¿qué es el trabajo? Pues fíjense ustedes, si yo tengo un objeto, ¿verdad? Este objeto está sobre una superficie y yo le aplico una fuerza constante. En estos momentos vamos a trabajar únicamente con fuerzas constantes y después vamos a meter el caso de fuerzas variables. Entonces, una fuerza sobre una masa m. Obviamente el objetivo que quiere hacer esa fuerza es desplazar el objeto. Entonces asumamos que este objeto se va a desplazar hacia adelante, ¿verdad? Una distancia s. Y el desplazamiento, pues obviamente, como estamos, si yo lo hubiera dibujado perfectamente recto, el desplazamiento este en realidad es un vector, ¿verdad? Tiene magnitud s y tiene una dirección, en este caso digamos x, ¿verdad? Y esta fuerza, esta en realidad es un vector, ¿verdad? Y así como la dibujé yo, puedo pensar que tiene una magnitud f en dirección x. Entonces estamos pensando ahorita en el caso más sencillo, ¿verdad? Cuando tanto la fuerza como el desplazamiento van en la misma dirección. Y en ese caso la forma de cuantificar si se hace o no trabajo es simplemente multiplicando la magnitud de la fuerza y la magnitud del desplazamiento. Y eso para mí sería trabajo, ¿verdad? Claro, ese no es el caso más general, muchachos. También existe el caso en el cual la fuerza y el desplazamiento tienen direcciones que no están paralelas, ¿verdad? Ya vamos a ver el caso, pero antes, pues vamos a definir, ok, ya definí yo trabajo, entonces ya sé cuál es la unidad de trabajo. Fíjense bien, fuerza, muchachos, se mide en Newton, ¿verdad? Y esa S que puse allí es una distancia, ¿verdad? La distancia, la magnitud del desplazamiento. Entonces, esta se mide en metro. Entonces, la unidad de trabajo se mide en Newton por metro, que nosotros vamos a llamarle J mayúscula o Joule. Entonces, el Joule, ¿ok? Un Joule es lo mismo que un Newton por metro, ¿verdad? Que es lo mismo que decir entonces un kilogramo, ¿verdad? Por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Porque el Newton, recordemos que es masa por aceleración, o sea, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Por metro me queda kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esta es la unidad de energía, ¿verdad? El joule. Entonces, este es el caso, como les dije, más sencillo. Pero nosotros nos podríamos preguntar, ok, ¿qué pasa, muchachos, si yo tengo esa misma caja, pero a esa caja y produzco el mismo desplazamiento, ¿verdad? La caja se desplaza hacia acá, eh, una distancia S, ¿verdad? Una distancia S. Pero la fuerza que yo le estaba aplicando, muchachos, no es exactamente paralela, sino que tiene una dirección y nosotros la vamos a describir como que hace un ángulo phi con respecto al eje X, ¿verdad? Y esa es la fuerza. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pensemos esto nosotros. Esa fuerza yo la puedo descomponer en dos, ¿cierto? Entonces yo la puedo descomponer como una componente que le voy a llamar paralela ¿a quién? Al desplazamiento, ¿verdad? Y una componente de la fuerza que es perpendicular, ¿a quién? Al desplazamiento también, ¿verdad? Entonces aquí viene una pregunta, muchachos. ¿Cuál de esas dos componentes creen ustedes que es la que me está contribuyendo al desplazamiento? En otras palabras, lo que les estoy preguntando es, de las dos componentes que yo dibujé de la fuerza, ¿cuál de las dos está generando trabajo? ¿La paralela o la perpendicular? Es una pregunta, muchachos. Así que
Voy a esperar un rato para la respuesta. En este caso, solo miren ustedes, si el objeto se está desplazando, ¿verdad? Si el objeto se está desplazando en esta dirección, esta es la dirección del desplazamiento, ¿cierto? ¿Cuál de las dos componentes de la fuerza piensan ustedes que está generando ese movimiento? ¿Cuál es la que me está aportando al movimiento, al desplazamiento? La paralela, ¿verdad? Como escuché que nos dijo el compañero. Y en efecto, sí, ¿verdad? O sea, esta fuerza, ustedes se pueden imaginar, no tiene nada que ver o no aporta nada, ¿verdad? Al hecho de que el objeto se esté moviendo en esta dirección. Esto no me está aportando nada. La única fuerza, por decir así, efectiva o que sí me está aportando, ¿verdad?, al desplazamiento es esta componente de acá, paralela. Y de ese triángulo, ¿verdad? Yo sé que estas dos componentes son perpendiculares, ¿verdad? De ese triángulo yo sé que mi fuerza paralela es igual a ¿qué? A la magnitud de la fuerza total por quién. Entonces, en este caso, el ángulo está acá, ¿verdad? Entonces, el seno es opuesto. No, entonces el seno no me sirve. El coseno es adyacente y ese sí me sirve. Entonces, coseno del ángulo phi. Y esta es la que, entre comillas, sí aporta al desplazamiento. Por lo tanto, bajo el mismo concepto, entonces, el trabajo que aplica esta fuerza F en este desplazamiento se podría cuantificar, muchachos, de la forma W es igual a F paralelo por, que es la magnitud que sí aporta el desplazamiento, por S, que es la magnitud del desplazamiento, ¿verdad? La distancia S. Ok, y si yo sustituyo esto me queda como simplemente F por S por coseno del ángulo, ¿verdad? Y esta sería mi expresión técnicamente para cualquier ángulo. Fíjense ustedes, ¿qué pasa si el ángulo es 0? Si este ángulo es igual a 0, nosotros retomamos el caso en el cual la fuerza es paralela al desplazamiento. Y el coseno de 0 es ¿cuánto, muchachos? Es 1. Y eso hace que nosotros retomemos la expresión anterior. Resulta que nosotros podemos cuantificar esto de una forma más compacta en vez de solo poner F por S por el coseno del ángulo. Y es por medio de un producto escalar. Entonces la definición, no sé, ustedes se pueden quedar con esta, ¿verdad? Pero la definición, pues más por decir así, legal del trabajo, es que es el producto escalar entre F y el desplazamiento S. Y si ustedes recuerdan, ¿ok? Si ustedes recuerdan, el producto escalar yo lo puedo escribir como magnitud del primer vector por magnitud del segundo vector por el coseno de un ángulo. Y ese ángulo tienen que recordar que este ángulo que aparece acá es ángulo que se forma entre, en este caso sería F, la fuerza, y el vector S de desplazamiento. Entonces sería el ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza, ¿verdad? Para que lo tengamos en mente. ¿Por qué les digo para que lo tengamos en mente? Porque muchas veces o en algunos casos el ejercicio no me da exactamente el ángulo que se enchuta directo en la fórmula, sino que me da un ángulo que, claro, es facilito de obtener el ángulo que va en la fórmula, ¿verdad? Porque simplemente hacemos un ángulo recto. Vaya, por ejemplo, digamos una caja que esté acá y que a mí me den el ángulo acá y el desplazamiento sea en esta dirección. Entonces,
digamos que este sea 30, ¿verdad? Entonces, si ustedes meten ese 30 a la fórmula, les va a dar un error. ¿Por qué? Porque el 30 no es el ángulo que está entre el desplazamiento y la fuerza, ¿verdad? Sino que el ángulo que estaría entre el desplazamiento y la fuerza sería este, que ustedes lo pueden obtener, ¿verdad? Porque aquí hay un ángulo recto. Entonces esto sería 60. Entonces, cosas que hay que tener en mente. Por eso a mí me gusta ponerles eso, que ese ángulo phi es el ángulo que se genera o que se forma entre el vector fuerza y el vector desplazamiento, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Yo lo veo claro, Lee. Entonces, fíjense bien. Ya vimos nosotros que con esta definición, que les digo es la más formal, nosotros retomamos el caso cuando las cosas son paralelas. Y en este caso yo vi un caso bien específico en el cual la fuerza tiene una componente exactamente igual en la dirección del desplazamiento. Pero fíjense bien, resulta que el trabajo en realidad puede tener distintos valores, ¿verdad? Y eso es que el trabajo puede ser positivo, el trabajo puede ser negativo y puede ser también, desde luego, cero. Entonces, ¿en qué caso es positivo el trabajo? Si el ángulo, ¿ok? El ángulo podría decir yo que está eh, entre menos 90 y 90, ¿verdad? ¿En qué situación estoy hablando yo? Asumamos siempre un desplazamiento, muchachos, que se va a dar hacia la derecha, ¿verdad? Solo en forma de ejemplo. Entonces, yo tengo acá mi cajita y cualquier fuerza que haga un ángulo que esté, esa puede ser una, ¿verdad? Otra podría ser esta, ¿ok? Que este sería el caso, lo puse mal, ¿verdad? Esto tendría que ser así, el menos allá. Cualquier ángulo que se forme entre menos 90 y 90, en este caso, ¿verdad? Me terminaría dando, un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque simplemente de la imagen podemos ver que todas las fuerzas que llegan hasta un límite de 90 y hasta un límite de menos 90 me van a generar una pequeña componente por lo menos que es paralela en la misma dirección que definí yo el desplazamiento. Ok. Eh, negativo, ¿verdad? Es el caso alterno, entonces solo déjenme ver. Sería que phi tiene que ser mayor que 90, ¿verdad? Desde 90 hasta eh, digamos, sería 90, 180, luego 270, ¿verdad? Hasta 270. Por estos números no se preocupen mucho, ¿verdad? O sea, es más el concepto o a lo que me refiero yo, a lo que quiero que quede claro, ¿verdad? Entonces, técnicamente nosotros vimos que si el ángulo está entre menos 90 y 90, entonces estaría hablando yo de un desplazamiento positivo. Entonces, perdón, de un trabajo positivo. Entonces, ¿en qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando yo en este caso? Siempre asumamos que el desplazamiento va en esta dirección, ¿verdad? Pero en este caso la fuerza, muchachos, está en un ángulo entre 90. Entonces voy a hacer un pequeño eje coordenado en otros colores acá. Entre 90, 90 está acá, ¿verdad? Y 270 está acá.
Entonces, la fuerza está aplicando, ojo, sin incluir el 90 y el 270, ¿verdad? Entonces yo estoy hablando de fuerzas, muchachos, que estarían o que viven en este lado. Y si se fijan, esta fuerza, por ejemplo, que es un ángulo mayor a 90, recuerden que yo lo mido desde el eje X positivo, entonces este sería un ángulo así. Este ángulo a mí me daría, o simplemente por el vector, ustedes pueden ver que me daría una componente de la fuerza que va en la misma dirección o en el mismo sentido, podría decir yo, que el desplazamiento, ¿verdad? Está en el eje X, pero la dirección es completamente opuesta a esa componente paralela, lo que significa que la fuerza en realidad, en vez de contribuir a que se desplace el objeto, está intentando que el objeto no se desplace, ¿verdad? O sea, está frenando el objeto. No sé si me doy a entender ahí, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Una caja que se está moviendo en esta dirección, pero nosotros queremos detenerla, la empujamos en la dirección contraria. Y como tal, el producto punto existe, ¿verdad? Y en este caso sería negativo. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo entre 90 y 270 me va a dar negativo, ¿verdad? Podemos pensar en el caso extremo, en el ángulo 180. El coseno de 180 es exactamente negativo 1, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el trabajo quedaría con un valor negativo. ¿Y qué es lo que me quiere? Al final, ¿qué me dice un trabajo positivo? Que la fuerza está apoyando el desplazamiento, que la fuerza quiere generar ese desplazamiento. ¿Y qué me dice el trabajo negativo? El trabajo negativo me dice que esa fuerza en realidad no es lo que quiere, no es generar el desplazamiento, sino es detener el desplazamiento, ¿verdad? ¿Y cuáles casos, muchachos, nos quedan que no hemos evaluado para trabajo cero? Eso es cuando el ángulo que se genera es exactamente 90 o menos 90, ¿verdad? O en otro, esto se podría leer como 270, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo la misma caja y esa caja se está desplazando hacia la derecha, pero alguien viene y le está aplicando una fuerza de tal forma que simplemente está empujando hacia abajo en la caja? ¿Okay? Esta es la fuerza aplicada. Entonces el ángulo entre esa fuerza va hacia abajo, ¿verdad? El ángulo entre esa fuerza y el desplazamiento que es en esa dirección, hay un ángulo de 90, es negativo 90. ¿Cuánto es el coseno de negativos 90? O el coseno de 90. Al final da igual porque el coseno es una función par. ¿Cuánto es el coseno de menos 90, muchachos? Es cero. Estas dos expresiones son cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Ok, sí, usted está aplicando una fuerza, pero esa fuerza no me está generando o no me está ayudando en el desplazamiento, ¿verdad? Y ese es el caso, por ejemplo, de esa persona que está empujando hacia abajo en la caja, pero el desplazamiento se da hacia la derecha. O sea, esa persona no está ayudando en absolutamente nada a que se desplace el objeto. Entonces esos son los tres signos, ¿verdad? Que puede tener el trabajo, ¿ok? Y ahora nos podemos hacer la pregunta. Bueno, en estos casos yo he dibujado sistemas, muchachos, y he ignorado todas las otras fuerzas que aparecen acá. Pero nosotros sabemos que el simple hecho, digamos, yo tengo una caja y a esa caja digamos que una persona la está empujando por acá, otra persona la está jalando por acá, tiene una tensión hacia acá, arriba alguien está sentado, entonces le está aplicando una fuerza de un peso O, digamos. Además de eso, nosotros sabemos, pero la caja tiene su propio peso.
Y debido a todas estas fuerzas y que hay un contacto con el suelo, también sé yo que la caja tiene una fuerza normal. Entonces hay varias fuerzas. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de sistemas? Lo que usualmente me va a importar a mí no va a ser el trabajo que hace la tensión, aunque en los ejercicios, ¿verdad? Como los ejercicios son didácticos, a veces sí nos dicen, ¿cuál es el trabajo que genera esta fuerza? Pero en general, lo que a nosotros nos va a importar es el trabajo que vamos a llamar como trabajo neto o trabajo total. Y ustedes ya saben de la palabra neta a qué nos referimos, ¿verdad? Entonces, el trabajo neto no es nada más que, digamos, la suma de todos los trabajos individuales que haría cada una de las fuerzas individuales, W sub n, ¿verdad? Que están actuando sobre el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuerzas. O sea que el trabajo neto para este caso sería W1 más W2 más hasta W6. ¿Y cómo encuentro individualmente cada uno de esos trabajos? Pues ya sé yo, asumiendo que el desplazamiento fuera en esta dirección, entonces ya sé yo que para cada una de ellas W1 sería entonces F1 por el desplazamiento, que digamos que es una distancia S, por el coseno del ángulo, que en este caso, como es horizontal, esta sería C1, ¿verdad? Y W2, ¿cómo se podría calcular? Bueno, entonces W2 sería F2 por el desplazamiento por el coseno del ángulo, que en este caso no es perfecto, ¿verdad? Aquí hay un ángulo. Ok. Y W3, ¿quién sería, verdad? Lo mismo para la tensión. Y la verdad que estas, simplemente con solo ver esta fuerza, yo sé que la normal, yo sé que este peso y que este peso son perpendiculares al movimiento. Entonces yo sabría en este caso de un solo que W4 es igual a W5 y es igual a W6. Y estas generarían cero trabajo, ¿verdad? Pero si quieren, ustedes pueden poner la fórmula, ¿verdad? Y la fórmula les diría algo como la fuerza normal por la S por el coseno del ángulo. Y ustedes ya saben que ese ángulo sería de 90, ¿verdad? Entonces, de ahí sale ese cero. Suman todos estos y ustedes obtienen lo que es el trabajo total o neto. Es la única forma de encontrarlo. La verdad, muchachos, no es la única manera de encontrarlo. La otra forma de encontrarlo sería, ok, vengo yo y calculo cuánto es mi fuerza neta. Ok, cuánto es mi fuerza neta. Entonces, por definición, el trabajo yo también lo puedo escribir como el producto punto entre la fuerza neta punto el desplazamiento S, ¿verdad? Aquí es un poco complicado, ¿verdad? Porque la fuerza neta puede que tenga una dirección cualquiera, pero recuerden que nosotros siempre trabajamos esto y lo dividimos en sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y definitivamente que una de estas dos va a ser paralela al desplazamiento y una de estas dos va a ser perpendicular al desplazamiento. Y por definición nosotros sabemos que la que nos importa acá es la componente paralela, ¿verdad? Y de esa forma yo sé que la componente paralela de la fuerza neta por la magnitud del desplazamiento sería el trabajo. De cualquiera de las dos formas, muchachos, ustedes pueden obtener lo que es el trabajo neto. ¿Alguna consulta, muchachos? Esto de acá fue sección 6.1. Ahora vamos técnicamente a la sección 6.2. Solo quedan 18 minutos, pero creo que por lo menos la sección 6.2 la podemos terminar.
Entonces, esta sección punto 2 es el teorema, trabajo, energía cinética. Ok, entonces, la energía cinética, muchachos, no es nada más que ah, un tipo de energía, ¿verdad? Ya dijimos que la energía es algo que cuantifica la capacidad de generar trabajo, o sea, algo que cuantifica la posibilidad o de generar un movimiento, ¿verdad? Entonces, la energía cinética viene de energía de un cuerpo que está en movimiento, ¿ok? Entonces, en general, nosotros podemos ver que el trabajo y la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez, son proporcionales, ¿ok? Son directamente proporcionales. ¿De dónde saco esto yo? Pues miren, imagínense que tenemos este caso, ¿verdad? Y yo sé que el objeto se está desplazando en esta dirección, o sea, su velocidad es hacia allá, pero le aplico una fuerza también que va en la misma dirección. Ok, por la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X, esto significa que habría M a X, porque solo hay una fuerza en X, ¿cierto? Entonces, asumiendo que no hay fricción, solo hay una fuerza en X, lo que significa que el objeto va a acelerar en X, y que acelere en X, muchachos, significa que la rapidez va a cambiar, ¿cierto? Entonces, esto de acá a mí me dice que el cuerpo acelera. Yo sé que acelerar es lo mismo que un aumento. En vez de escribir para ser más rápido, aumento en la magnitud de la velocidad. Y si yo pregunto cómo sería el trabajo en este caso, pues la fuerza va en la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, en este caso, el trabajo sería positivo. ¿Cuál es el caso alterno, verdad? El caso alterno es, ok, asumamos nosotros que tengo una consulta. ¿Me he estado escuchando bien a lo largo de toda la llamada o ha habido algunos problemas de audio? Sí, se ha escuchado bien, ingeniero. Ah, ok. Es que como me fijé aquí que dice guardado fuera de, o sea, offline, entonces pensé que el internet estaba fallando, ¿verdad? Ok, asumamos el mismo caso, ¿verdad? La caja se está moviendo hacia allá, pero ahora nosotros aplicamos una fuerza, muchachos, que va en dirección opuesta. Entonces yo sé que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero en este caso, muchachos, si yo simplemente por ver esto, ¿verdad? La aceleración, muchachos, ¿en qué dirección va a ser? La aceleración va a ser hacia la izquierda, pero la velocidad inicial es hacia la derecha, lo que significa que en otras palabras, el cuerpo desacelera. Y esto para nosotros, en otras palabras, es que disminuye su rapidez, ¿ok? ¿Por qué disminuye su rapidez? Porque la aceleración está en dirección contraria de la velocidad. ¿En qué caso tenemos algo así? Nosotros, cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, tiene una velocidad inicial, pero conforme va subiendo, esa velocidad se va haciendo más pequeña, más pequeña. ¿Por qué? Porque la aceleración debido a la gravedad va hacia abajo, en dirección contraria al movimiento, desacelera. Y si nosotros hacemos o miramos, ok, el objeto se está desplazando hacia acá, pero la fuerza es hacia el otro lado, el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 180, ¿cierto? Por lo tanto, muchachos, nosotros de aquí sabemos que el trabajo sería negativo. Y el tercer caso es el más trivial, ¿verdad? Ok,
Asumamos que se le aplica una fuerza, pero esa fuerza es perpendicular al movimiento, lo que significa que en este caso la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Esto quiere decir que V permanece constante. Y si V permanece constante, nosotros nos fijamos o nos preguntamos cómo es el trabajo en este caso. Yo sé que el trabajo es 0. Entonces se fijan ustedes que existe una relación, ¿verdad? Si aumenta la velocidad, el trabajo es positivo. Si disminuye la velocidad, el trabajo es negativo. Si la velocidad no cambia, permanece constante, el trabajo es 0. Entonces tiene que haber una cantidad que sea que esté en términos de la velocidad o de la rapidez, mejor dicho, porque es la magnitud la que me importa, que esté en términos de la rapidez, que sea directamente proporcional ¿a quién? Al trabajo. Entonces, ¿de dónde vamos a partir nosotros? Asumamos el caso regular, ¿verdad? Ok, yo tengo una caja, a esa caja se le está aplicando una fuerza F. Esa caja inicialmente tiene una velocidad V1. Luego esa caja se desplaza a una distancia que le voy a llamar S en magnitud. Ok. Y en esta nueva posición va a tener una V2, que V2 va a ser mayor que V1, ¿verdad? Porque siempre la fuerza va hacia la derecha, o sea que la aceleración va hacia la derecha también. Ahorita estamos en el caso particular, asumiendo que la fuerza es constante. Y si la fuerza es constante, yo sé que la aceleración es constante. Y si la aceleración es constante, muchachos, o voy a escribir acá en otro color mejor, sabemos que F constante implica aceleración constante. Y para aceleración constante, muchachos, nosotros ya tenemos, en otras palabras, que esto es movimiento, asumiendo que es en línea recta, ¿verdad? Rectilíneo uniforme, ¿verdad? Entonces, de movimiento rectilíneo uniforme, nosotros recordemos que teníamos una fórmula que me decía que la velocidad final o la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial. En este caso mi final es v sub 2, mi inicial es v sub 1 al cuadrado, ¿verdad? Y esto más 2 veces la aceleración es por el desplazamiento, que era x menos x0, ¿verdad? Pero en este caso nuestro desplazamiento le llamamos una cantidad s, ¿verdad? Yo tengo esta cuestión de acá. Entonces yo puedo hacer el despeje, ¿verdad? A es igual a ¿cuánto? A es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces este desplazamiento. Entonces, la fuerza, muchachos, o la fuerza, en este caso, la fuerza neta en X, ¿verdad? Que es lo mismo que la fuerza, la magnitud de la fuerza F, tendría que ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. Lo que significa que esa fuerza es igual a la masa, muchachos, por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado sobre 2 veces S. Y esto implica muchachos, que el trabajo, que en este caso la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección. Entonces yo sé que el trabajo es simplemente la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Entonces esto de acá implica que el trabajo es igual a ¿quién? A la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado sobre 2, donde esta S se canceló con esta, ¿verdad? Y aquí, muchachos, tengo técnicamente yo esa expresión, ¿verdad? Simplemente la voy a reescribir abajo como el trabajo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y si nos fijamos bien,
Esta tiene unidad de masa, ¿cierto? Kilogramos. Esta es metro sobre segundo al cuadrado, es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces esto, fijémonos, tiene unidad de joule también. Y esta cantidad, 1/2 de m por b al cuadrado, es lo que nosotros conocemos como energía cinética. Le podemos llamar simplemente K mayúscula o KE. Energía cinética. Y es energía, o sea, es joules, ¿verdad? Eso me quiere decir que es un cuerpo con esta energía, tiene capacidad de generar trabajo, o sea, capacidad de generar movimiento. Y eso es obvio, ¿verdad? Porque si el objeto tiene una velocidad, obviamente que el objeto se va a desplazar. Entonces, esta energía es, la podemos definir como, entre comillas, energía de movimiento. ¿Ok? Y eso queda claro, ¿verdad? Porque el factor de velocidad. Lo que significa que nosotros sabemos que el trabajo se puede escribir como la energía cinética final menos la energía cinética inicial, o, en otras palabras, el cambio de energía cinética. Y este muchacho de aquí, este resultado, es a lo que nosotros conocemos como teorema trabajo y energía cinética, ¿verdad? Entonces, ahí queda englobado lo que nosotros discutimos acá. El trabajo va a ser positivo cuando la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad está subiendo. Y nosotros podemos ver acá, si la magnitud de la velocidad va subiendo, significa que B final va a ser mayor que B inicial, o sea que esta resta es positiva. El caso contrario, cuando estamos disminuyendo velocidad, este va a ser menor que este, lo que significa que la cantidad final va a ser negativa. Y si no hay cambio en la velocidad, si V2 y V1 son iguales, el trabajo va a ser a cero. Y eso queda englobado en este teorema, teorema trabajo-energía, en el cual nosotros ya no necesitamos exactamente saber cuáles, para encontrar un trabajo, cuáles son las fuerzas que están actuando sobre un sistema. Si sé yo únicamente los valores de la velocidad en 2 puntos del sistema. Ojo, hay que ponerle mente a esto, ¿verdad? Yo deduje esto a partir de esta expresión, pero esta expresión en realidad, esta fuerza de acá me representa a mí, en este caso solo la fuerza F, pero viene, si se fijan, viene de fuerza igual a masa por aceleración. Y yo les he dicho todas las veces, en realidad no es fuerza igual a masa por aceleración, sino que esa expresión viene en general de la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Lo que significa que esto en esencia viene de la segunda ley de Newton, lo que significa que esta fuerza es la fuerza neta, lo que significa que ese trabajo aquí es trabajo neto. O sea que el teorema de trabajo-energía es para trabajos netos, ¿ok? Para trabajo neto, no para el trabajo de una fuerza específica, sino para el trabajo neto de un sistema. Y como esto viene a partir de una derivación que viene de la segunda ley de Newton, muchachos, esta ley solo es válida para sistemas de referencia en marcos inerciales. Porque si estoy en un marco inercial, yo puedo utilizar las leyes de Newton. Pero si yo estoy en un marco no inercial, no puedo utilizar las leyes de Newton. Entonces, a la larga, si mi marco de referencia es inercial, puedo usar el teorema de trabajo-energía. Pero si mi marco de referencia no es inercial, no puedo usar el teorema de trabajo-energía. Me va a servir en cualquier marco de referencia que sea inercial, muchachos. Creo, no sé si me pasé de la hora. Faltan 4 minutos. Como les dije, ¿verdad? Yo creo que, bueno, obviamente no termino
pero voy a hacer la única última observación, que es pues la definición del teorema trabajo-energía, nada más que... Bueno, me cambia de color, así que ni modo. En palabras, el teorema de trabajo-energía usualmente quiere decir que el trabajo realizado por una fuerza neta es igual al cambio en energía. Es la misma fórmula, ¿verdad? Nada más que en palabras cinética. Aquí en vez de en, debería de ser cambio de, ¿verdad? Cambio de. Y ojo, ¿verdad? La parte, por decir así, más importante, lo que tiene que tener trabajo realizado por una fuerza neta. Que esto yo lo puedo sustituir técnicamente por el trabajo neto. Que nosotros ya lo vimos. El concepto de trabajo neto. Aquí, ¿verdad? Ok. Eso sería la clase del día de hoy, muchachos. Tendríamos que ver la sección 6.3 todavía. O sea que el día de mañana voy a ver al inicio la sección 6.3 y después vamos a empezar, creo, con solución de ejercicios. ¿Qué pasa con la sección 6.3? La sección 6.3 lo que hace es que demuestra que, por ejemplo, el teorema trabajo y energía cinética es válido sin importar. Aquí yo lo hice partiendo de la segunda ley de Newton, ¿ok? Pero yo también lo puedo hacer para sistemas que tienen fuerzas variables, o sea, donde no aplico la segunda ley de Newton. Lo que significa que mañana vamos a volver a deducir este mismo resultado, pero desde otra forma. Que lo que va a hacer es decir, ok, este teorema no es particular para fuerzas constantes, sino que es también para fuerzas variables. Y luego vamos a ver que cuál es la expresión de trabajo. Y digo cuál es la expresión, simplemente cuál es la expresión, porque creo que va a ser muy raro un ejercicio donde lo vayamos a utilizar. De trabajo para desplazamientos que no son en una dimensión. Por ejemplo, para un cuerpo que se está moviendo a lo largo de una hélice. O sea, una estructura helicoidal, digamos. Entonces, vamos a ver también cuál es esa expresión, que al final es una integral de línea, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a trabajar mucho con eso en la clase, ¿verdad? Bueno, si hay preguntas, pues espero que me las hagan. Ahorita voy a cortar la grabación y no he revisado sus exámenes, pero ya más o menos estoy viendo cuál es o sea, por lo menos con la nota del campus, cuál es el promedio, ¿verdad?